de esta situación y Dios quiere que así lo veamos. Pero ¿cómo vamos a encontrar? ¿Cómo vamos nosotros a darnos cuenta de qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el propósito de Él? Buscándolo en oración. Así es como lo vamos a ver. Jesús tenía una relación íntima con su Padre, tenía una relación íntima con el Padre, que hoy es también su Padre, que es mi papá, que es mi Padre, y por eso Él miraba las cosas de una forma distinta. Y luego dice al final, dice, ¿por qué dudaste? Le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Y hermanos, el Señor nos dice que no dudemos. La duda, hermanos, la duda siempre va a venir porque no hay fe. Y la fe es porque no hay convicción. Cuando no hay fe, no hay convicción, no hay certeza, no hay seguridad, no hay confianza en Dios. Entonces va a venir la duda. Entonces cuando a mi corazón viene la duda, sin lugar a duda yo tengo que venir y pensar, no estoy convencido entonces en lo que yo creo, no estoy convencido en lo que Dios quiere para mí, no estoy yo seguro de que Dios tiene un plan para mí. Va a venir la duda cuando yo deje de ver lo que Dios ve en medio de esta situación. En el capítulo 6 de Lucas, vemos también en el verso 12, capítulo 6, verso 2, Lucas 6, 12, solo para mencionar una vez más cómo Jesús tomaba un tiempo para estar a solas con su Padre. Dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Yo veía unas estadísticas de estas últimas semanas de la carga de internet que se está gastando en los países y en Guatemala. O sea que la gente, no hay nada que hacer, entonces vamos a meternos al internet, vamos a ver tanta plataforma que hay para ver películas y pasar el tiempo ahí. Y yo me ponía a pensar cuando leía este verso, hermanos, que Jesús pasaba la noche orando a Dios. Ahora yo le hago una pregunta, porque yo me la hice y me costó contestarla. ¿Qué tanto hacemos nosotros en las noches? Ya que pues estamos en casa desde una cierta hora. Entonces, es Dios hablando a nuestra vida. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús necesitaba siempre un tiempo para estar con el Padre. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Todos estos versos, hermanos y hermanas que estamos viendo, es para fundamentar en nosotros la importancia de la oración. Que en este tiempo, hermanos, si usted quiere ver, como yo quiero ver, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, como su hijo, como un hijo redimido con la sangre de Cristo Jesús, si yo quiero ver ese propósito que Dios quiere en mi vida, yo necesito intensificar mi relación, mi comunión delante de Dios. Lo necesito porque solo así me voy a dar cuenta cuál es la voluntad agradable y perfecta que Dios quiere para mi vida. En Romanos capítulo 8, verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, aquí vemos una función del Espíritu Santo impresionante en la comunión que nosotros tenemos con el Padre. Dice el verso Romanos 8, 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra debilidad, hermanos, me iba yo a leer un poquito sobre la palabra debilidad ahí del verso 26, y es no tener fuerza en el cuerpo o en la mente. Y hermanos, porque en este tiempo de dificultad, la mente nos puede a nosotros jugar un papel difícil, porque en la mente es donde se van a acumular los pensamientos negativos que nosotros tengamos de lo que estamos sucediendo. Y ahí podemos encontrar nuestra debilidad. Ahí puede haber una debilidad en los pensamientos de que todo está mal, de que todo esto no va a funcionar, y luego pueden llevar miles de pensamientos. Pero ahí, hermanos, en esa debilidad
es donde Dios quiere que usted y yo pidamos el auxilio del Espíritu Santo para empezar a tener una comunión más cercana con Dios y más constante con Dios. Hoy, hermanos, dice, pues el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque la debilidad de la mente es que solo piensa en lo terreno, solo piensa, dice 1 Corintios, que el hombre natural solo va a pensar las cosas naturales, solo la debilidad. Pero hoy, hermanos, yo quiero que usted y yo empezamos a pedirle a Dios, ver el propósito de Dios en esta situación para mi vida. Luego sigue diciendo el verso, dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, hermanos, sabe cuál es la voluntad del Padre para mi vida, para la vida suya. Sabe qué tenemos nosotros que pedir, qué me conviene a mí como hijo de Dios. El Espíritu Santo lo sabe, porque Él conoce el corazón del Padre. Entonces solo el Espíritu puede decirme a mí qué pedir, cómo acercarme delante del Padre. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer, hermanos. Ahí aparece la palabra interceder, y la palabra interceder es hablar a alguien en favor de otra persona. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace por mí. Para conseguirle, dice, esa es la palabra interceder, un bien o librarla de un mal. Entonces, hermanos, nosotros debemos de anhelar, pedirle al Espíritu Santo que Él me muestre a mí qué debo de pedirle a Dios, qué debo de pedirle a Dios en medio de esta situación, o en mi oración, qué es lo que yo necesito pedirle al Padre, pedirle al Padre. Yo me ponía a pensar en esta situación. Vamos a leer el verso 27 primero. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, es interesantísimo este verso. Yo lo veía así como cuando usted se sienta con su esposa y le dice, mire, fíjate que yo he visto cómo se ha comportado tal hijo. Usted piensa en un hijo. ¿Por qué no le compramos un regalito ahí, o lo que él o ella ha querido? ¿Qué decís? Se ha portado bien, vale la pena pues comprarle. Y usted ya lo habló con su esposa, pero luego la mamá, cuando mira al hijo o a la hija, le dice, mira, ¿por qué no le pedís a tu papá aquello que has querido siempre? Ah, pero mi papá no me lo va a dar, tal vez dice el hijo. Pero la mamá le dice, pedíselo, hombre, vas a ver que te lo va a dar. Sí, pues, porque la mamá ya sabe que quedaron con el papá. Entonces, con todo respeto del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sabe qué es lo que el Padre quiere para mí. Y Él me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que pedir en oración delante del Padre. Esto es impresionante, hermanos. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 34. Aquí, hermanos, Mateo 26, 34. Aquí, hermanos, para ponernos en contexto del tiempo, es cuando Cristo está a punto de ser entregado y empezar todo el caminar para Él llegar a la muerte. Y en este tiempo difícil que Jesús pasó, como hombre, el tiempo difícil que pasó, vea cuál es la conducta de Cristo, cómo abarca este tiempo difícil que Cristo pasa, cómo lo abarca. Dice el verso 34, aquí está hablando con Pedro y le dice, de cierto te digo, le dice a Pedro, que esta noche antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Mire lo que le dice Pedro, porque después nos va a servir esta frase que Pedro aquí, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, miren los discípulos que andaban con Jesús, dijeron lo mismo, vamos a morir contigo si es necesario.
Sigue diciendo el verso 36. Entonces Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces Jesús dejó a sus discípulos y tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecer, y tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, se los llevó. Comenzó a entristecerse, mire Jesús, estamos hablando de Jesús, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús se angustió y se entristeció en gran manera. ¿Y qué hizo en medio de esa angustia? ¿Qué hizo en medio de esa tristeza? Sigamos leyendo ahí el verso 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, le dijo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús está hablando, hermanos. Pero mire, cuando el Señor tiene la comunión con el Padre: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí está pidiendo Cristo la voluntad del Padre. Está pidiendo Cristo que no se haga como Él quiere, sino como el Padre quiere que se haga. En medio de esta circunstancia, hermano, que nosotros estamos pasando, nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos muestre el propósito y cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que abarcar esta situación, cómo nosotros tenemos que manejar esta situación que estamos viviendo. No como nuestra mente lo dice. Aquí, ¿qué decía la mente de Jesús? Había tristeza, había angustia. Posiblemente usted o yo estoy triste o angustiado, pero dice: yo no quiero manejar esto, dice Cristo, con angustia, con tristeza, porque eso es lo que está diciendo, sino que yo quiero hacerlo como tú quieres que yo lo haga. Y eso es lo que usted y yo tenemos que pedirle al Padre, que en esta situación nosotros lo hagamos conforme a la voluntad que Dios quiere para mi vida. Sigamos leyendo ahí el verso 39. Yendo un poco adelante, Jesús oró la primera vez. Y luego en el verso 40 dice: luego vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Se acuerda usted qué le había dicho en el verso 35? ¿Qué había dicho Pedro y todos los discípulos? Vamos a morir si es necesario contigo. Pero en el momento de oración, en el momento de abarcar esta situación en oración, ¿qué estaban haciendo ellos en el verso 40? Los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Vemos aquí cómo nosotros podemos ser como Pedro, que tomar esta situación, pues de plano está difícil la cosa, bueno, vamos a descansar mejor, mientras que Jesús lo estaba abarcando de otra forma. Sigue diciendo el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí, hermanos, el verso 41 nos dice que tenemos que ser vigilantes, y no que usted no duerma, sino que usted tiene que ser vigilante en la Escritura, en la palabra. Aquí nuestro hermano pastor, nuestros hermanos pastores están con la disposición de dar una palabra, o sea que no es que no haya palabra. Durante mucho tiempo estuvimos sentados en esta congregación, tuvimos tiempo para estar aquí, su cuaderno está lleno de apuntes. Hay de dónde nosotros podamos sacar palabra para estar vigilantes en esa palabra. Ahí tenemos que estar vigilantes. Tenemos que orar al Padre, porque la tentación, dice para que no entréis en tentación. Y en el griego esa palabra tentación es poner a prueba, poner a prueba. No está hablando de otra cosa, sino dice poner a prueba. O sea, la palabra tentación ahí es poner a prueba. Y poner a prueba es, hermanos, de que ¿qué va a hacer usted ahorita en esta situación? ¿Cómo lo va a manejar? ¿O lo va a manejar desde el punto de vista carnal, como todo el mundo lo está abarcando, con miedo, con tristeza, con angustia? Yo no le estoy diciendo con esto ni estoy haciendo que nos hagamos insensibles a esta situación, porque no es una situación difícil, pero el Señor, como hijos de Él,
como hijos de Él nos está llamando a que nosotros podamos hacerlo, verlo de la forma que Él quiere que nosotros lo miremos. Entonces, la prueba es cómo yo voy a tomar esta situación. O lo tomo con oración para encontrar ahí el oportuno socorro, para ahí encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, o me aflijo, me angustio, me pongo triste, me pongo a llorar por todo esto que está sucediendo. Dios nos está hablando para que seamos fuertes en nuestra debilidad. Sigue diciendo el verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, aquí la segunda vez, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Una vez más estaba diciendo Jesús, estoy angustiado, todo lo difícil que se viene, ¿cómo voy a pasar todo esto? Jesús angustiado, pero le dice, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Cristo delante del Padre pidiendo esto. Y luego dice el verso 44, dice, dejándolos, el verso 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, ya dejen de dormir, ya dejen de descansar, porque la hora ha llegado. Aquí 3 veces Cristo se presentó delante del Padre en una oración constante diciendo, Padre, esto que está difícil, me estoy angustiando, tengo tristeza, me estoy angustiando. Pero yo quiero encontrar en ti la voluntad tuya. Y el Cristo hizo la voluntad del Padre. Dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Cristo, hermanos, cumplió con la voluntad, vio las cosas de esta tierra como el Padre las veía. Y mi anhelo, hermanos, es que yo pueda ver, que usted pueda ver toda esta situación que está pasando, que la podamos ver como el Padre las ve, como el Padre las ve. Que veamos esta situación con esperanza, que veamos esta situación que hoy es el tiempo de dar fruto, que veamos esta situación que este es el tiempo de cimentarnos mucho más en la roca inconmovible que es Cristo. Que este tiempo, hermanos, sea para crecimiento espiritual, que ahora, hermanos, la dependencia de Dios, el amar a Dios, hermanos, el amar es un vínculo, el amar es una dependencia de Dios, empiece a hacerse real en nuestra vida, hermanos. Escuchábamos a nuestro hermano pastor en una de las prédicas decir que después de esto, hermanos, no podemos ser los mismos cristianos, no podemos ser las mismas personas que se congregan en un lugar, no podemos llegar a ser los mismos. Esto tiene que ser para crecimiento espiritual, hermanos. Pero eso hermanos, nosotros lo vamos a encontrar solo en oración. Y en este tiempo, hermanos, es cuando en nosotros se tiene que intensificar la oración. Estos versos que yo le acabo de dar, hermanos, que sean nuestro sustento para dirigirnos al Padre. Oración en todo tiempo. Cristo necesitó estar en constante oración con el Padre. Si Cristo lo necesitó, hermanos, Cristo, ¿por qué usted y yo dejamos la oración por un lado y no nos aferramos a ese tiempo de oración? Hoy más que nunca se tiene que intensificar en nosotros para empezar a esperar de Dios las promesas eternas que están en la Escritura. Hay promesas, hermanos, hay promesas, pero solo las vamos a ver, a alcanzar, solo las vamos a llegar a tomar, hermanos, si nosotros vemos el propósito de Dios y que en primer lugar es espiritual, hermanos, es espiritual el propósito de Dios. Entonces, hermanos, y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos auxilie para pedir como conviene. Solo así podemos hacerlo. Y aunque haya tristeza, haya angustia, hayan pensamientos negativos que puedan venir a nuestra mente, a nuestro corazón, hermanos, hoy es el tiempo en que nosotros tenemos que tomar un tiempo, ser constantes en nuestra oración, porque ahí vamos a encontrar la voluntad que es agradable y perfecta. Yo quiero, hermano, que si usted está ahí en su casa, vamos a tomar un tiempo de oración. Vamos a presentarnos delante del Señor con este fundamento escritural que hemos visto en estos minutos. Nos vamos a acercar delante de Él y
a esta hora, a otra hora, si usted está en su casa, si usted pues no pudo salir y ahí está en su casa, hermano, tómese el tiempo, busque el tiempo, busque el tiempo. Hoy tenemos a nuestros hijos ahí con nosotros en la noche. No sé, usted busque el tiempo, hermanos, pero hay que hay que encontrar el tiempo para estar en constante comunión con Dios. Solo así, hermanos, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en medio de esta circunstancia que se está avecinando. Pueden haber muchas respuestas para lo que estamos pasando, pero como hijos de Dios tenemos que empezar a ver, a pedirle a Dios que Él nos muestre qué quiere para mi vida, por qué esto estamos pasando, por qué estoy en casa, por qué sucedió esto en la economía, por qué me está pasando esto. Ahí es donde vamos a encontrar, hermanos, la respuesta del Padre. Y Dios, hermanos, por mucho tiempo en esta congregación, yo le podría decir muchos versos que vimos últimamente en esta congregación, hermanos, de que Él es nuestro pastor, de que Él es nuestro abrigo. Muchos versos, hermanos, se repitieron aquí en la congregación. ¿Por qué? Porque en esto hay un propósito y Dios, la palabra profética más segura se nos fue dicha en este lugar, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba profetizando lo que venía, porque ahora es tiempo de tomar de esa palabra. Padre que estás en gloria, Señor amado, delante de tu presencia nos presentamos esta mañana. Mi Dios, somos unos necesitados de ti. Si Cristo, tu Hijo, mi Dios, tu Hijo necesita una constante relación, una constante comunión delante de ti, Padre, para cumplir el propósito perfecto que tú tenías para Él en esta tierra, mi Dios. Ahora nosotros, Padre, queremos también empezar a tomar ese tiempo para tener una comunión contigo, para ver cuál es tu perfecta voluntad, cuál es tu propósito, Padre, en nuestras vidas, en medio de esta situación que se está dando en el mundo, que se está dando en nuestro país, Padre. Mi Dios, anhelamos que la oración sea, mi Dios, más constante de lo que ha sido, Padre. Sea más constante. Que tu Santo Espíritu nos auxilie, Padre, por favor. Nos auxilie, Dios Todopoderoso. Anhelamos, clamamos delante de tu presencia, Padre, esta mañana, para que nos des tu Santo Espíritu. Dice tu palabra, mi Dios amado, dice tu palabra, Padre, que si nosotros somos malos y sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más tú darás cosas buenas, Señor, a nosotros? Darás tu Santo Espíritu a los que lo pidan, mi Dios amado. Y nosotros anhelamos como Monte Gerizim, como congregación Monte Gerizim, Padre. Anhelamos, Padre, que tu Santo Espíritu se nos sea dado, Padre, para que nos pueda llevar, mi Dios, a pedir como conviene. Mi Dios, tal vez nosotros estamos pidiendo solo a nuestra conveniencia. Solo estamos pidiendo económicamente, solo estamos pidiendo, Padre, porque haya provisión en la casa y nos estamos preocupando por pedir y pedir y pedir y pedir, mi Dios, porque estamos angustiados, porque estamos tristes, porque estamos desconsolados y nuestra oración se está dirigiendo hacia otro lado donde tu Santo Espíritu no nos ha dicho que oremos ahí, Padre. Pero esta mañana, Padre, nos has mostrado por medio de tu Escritura que, mi Dios, tú tienes propósitos, tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros, tienes pensamientos de paz y no de calamidad, mi Dios. Y el fin que nosotros esperamos, Padre, el fin que nosotros esperamos es, mi Dios, de heredar la vida eterna, Padre. Y lo que nosotros anhelamos, Padre, es de que tu Santo Espíritu nos diga qué tenemos que pedir. Estamos pidiendo tal vez por muchas cosas materiales, Padre, pero esta mañana anhelamos tu Santo Espíritu para que desde hoy, Padre, desde hoy nuestras oraciones sean dirigidas por tu Santo Espíritu. Desde hoy, Padre, tu Santo Espíritu nos diga qué pedir, que cuando nos sentemos ahí en nuestra mesa, Padre, o cuando nos arrodillemos ahí en nuestra casa, en nuestra sala, Padre, tu Santo Espíritu nos auxilie, tu Santo Espíritu pueda empezar a llevar, mi Dios, a nuestra mente y a nuestro corazón qué tenemos que decir, qué tenemos que pedir, Padre,
para ahí encontrar el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Padre. En ti, mi Dios amado, en ti. Muchas veces hablaste en esta congregación y dijiste que no hay despropósito en nada de lo que nos pase. Y nosotros creemos, Padre, y estamos sometidos bajo tu abrigo. Estamos, Señor, sobre la roca inconmovible, Padre amado. Tomados de tu mano estamos, mi Dios amado. De una mano nos tienes tú, de una mano nos tiene el Hijo. Y ahí está nuestra confianza de que, mi Dios, tú nos vas a guardar en completa paz. Vas a guardar nuestros pensamientos en completa paz, mi Dios, para que en nuestra mente nosotros empecemos, mi Dios amado, ya no a pensar naturalmente, sino que empezar, mi Dios, a que en nuestra mente empiece, Señor, a verse cuáles son los pensamientos que tú tienes para nosotros, Padre amado, para poder descansar en esos pensamientos, Padre, para poder descansar en ese propósito eterno. Cuando anhelamos, Padre, que tú nos abras nuestro entendimiento, por favor, Padre, para que nosotros empecemos a ver desde hoy, Padre, tú nos abras nuestro entendimiento y empecemos a ver cuál es la voluntad que tú quieres para nosotros, para tu pueblo, para tu congregación, para nosotros como hijos, Padre amado. ¿Cuál es el propósito, mi Dios? Tú vas a mostrárnoslo, Padre. Nos lo vas a mostrar, mi Dios amado. Y cuando tú nos abras nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, y nosotros empecemos a ver, Padre, cuál es en verdad el propósito, mi Dios, que para esta situación que está pasando nuestro país, mi Dios, cuando miremos, Padre, eso en el ambiente espiritual, anhelamos verlo, Padre, porque ahí, mi Dios, vamos a encontrar la paz que sobrepasa en todo entendimiento. Vamos a encontrar, mi Dios, el refugio, mi Dios, y nuestra vida no será igual, mi Dios amado. Entonces, esta mañana anhelamos, Padre, con todo nuestro corazón, Padre. Anhelamos, mi Dios, con un corazón humillado nos presentamos delante de ti, Padre, para que tú nos auxilies, mi Dios, que de aquí en adelante nuestras oraciones sean dirigidas por tu Santo Espíritu, mi Dios amado, que haya una dependencia de oración, Padre, que haya una dependencia, mi Dios, que se intensifique en nuestras casas, que se intensifique en nuestros hogares, Padre, la oración, la comunión contigo, Padre amado. Este es el tiempo, mi Dios, que tú sin lugar a dudas has preparado para que nosotros intensifiquemos nuestra oración, Padre, porque así tus promesas, todo lo que tú dejaste en la Escritura, Padre amado, para tus hijos se empiece a hacer una realidad en nosotros, Padre. Anhelamos de todo corazón, Dios Todopoderoso. Nos encomendamos en ti, Padre amado. Y mi Dios, somos pobres en espíritu, Padre. Somos necesitados de tu Santo Espíritu. Por eso es que clamamos a ti, Padre. Y dice tu palabra que si nosotros sabemos dar cosas buenas siendo malos, ¿cuánto más tú darás tu Santo Espíritu al que lo pida? Y ese es nuestro anhelo, que tú, mi Dios, nos des tu Santo Espíritu para que, mi Dios, empecemos a ver cuál es tu perfecta voluntad en todo, Padre. Hoy, mi Dios amado, nos ponemos bajo el abrigo tuyo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre, también por aquellos hermanos, mi Dios, por aquellos hermanos que han empezado, mi Dios, a tener escasez. Oramos, mi Dios, para que tú les suplas, mi Dios, según tus misericordias, que tú les suplas, Padre, según, mi Dios, tus riquezas en gloria. Y mi Dios amado, a nosotros como tus hijos, mi Dios, como hermanos de esta congregación, mi Dios, abre nuestro entendimiento, Padre, para que tú nos muestres, mi Dios, a quién podemos ayudar, para que tú nos muestres, mi Dios, a quién podemos ir, mi Dios, y poder proveer de algo que a nosotros tengamos, Padre. Oramos, pues, mi Dios Todopoderoso, y nos encomendamos en ti, Padre. Y queremos ver esta situación que estamos pasando, verla como tú la ves, Padre amado. Así es como queremos verla, Padre. No queremos verla como el mundo la ve. No queremos verla como como nuestra alma la siente o la percibe, Padre. No queremos verla como nuestros pensamientos, mi Dios, maquinan cómo es la situación. Queremos verla, Padre, como tú la ves, Dios Todopoderoso. Y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, Dios Todopoderoso. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Oramos a ti, mi Dios, y gracias porque tú siempre, siempre, siempre nos escuchas, Padre. Estás atento a la oración que sale de este templo, Padre, el cual somos nosotros.
Gracias, Dios amado, gracias. Hermanos, muchas gracias por tomarse este tiempo y que esta palabra sea de bendición y un alimento espiritual para cada uno de ustedes. Amén.